Guatemala, el país de la eterna primavera, el país con una gran riqueza natural y cultural, donde los pueblos son conocidos por sus hermosos trajes coloridos, sus bailes y su música. Guatemala es el país más hermoso de toda América Central, pero si algo nos caracteriza por encima de todo eso, es la corrupción. Somos uno de los países más corruptos del mundo, y por mucho que querramos venderle a los extranjeros que somos un país hermoso lleno de riqueza, no podemos ocultar la verdad de nuestras interacciones diarias, que la corrupción ya es parte de nuestras vidas. Desde que empecé a tener uso de razón, he escuchado decir a los mayores que todo político es corrupto. Yo decía con 11 años que Valdizón era un corrupto frente a otro Pérez Molina, y adivinen qué, Molina terminó siendo otro corrupto más. Personalmente creo que usamos muy a la ligera la palabra muy a la ligera, no porque no conozcamos las repercusiones de los actos de corrupción, sino porque lo vemos como algo normal, algo que querramos o no va a pasar. Toda nuestra vida política se ve reducida a eso, a decir las cosas no van a mejorar porque todos son corruptos. Mejor me apuro a hacer dinero y así escapo de aquí. El sueño de todo guatemalteco es dejar de serlo, y a las personas que piensan así, ¿quién los puede culpar? Por cómo están las cosas, no solo en Guate, sino en el mundo, es normal que queramos asegurar nuestro propio bienestar antes de preocuparnos por los otros. Pero encima de la preocupación por lo propio, es lo que nos termina llevando a que sean los corruptos los que terminan en los puestos de poder, teniendo la máquina bien aceitada. Los corruptos roban el dinero del pueblo, el pueblo se resiente de la clase política, el pueblo ya no quiere participar de la vida política para no ser parte de la corrupción, haciendo que los corruptos sean los únicos que se pueden estar para los puestos de poder. No creo que todo político sea corrupto. Si bien para hacer política hay que pelear en el lodo, no necesariamente esos son actos de corrupción. Y creo que como pueblo no entendemos bien lo que es la corrupción. Entendemos lo básico, los que están en el poder se roban el dinero, pero realmente entendemos cómo funcionan esos procesos para robar. El episodio de hoy puede ser deprimente, pero a su vez esperanzador, pues consideramos que sí hay una salida a la corrupción, creemos que las cosas pueden ir a mejor y que sobre todo los que tienen que ser como son, y sobre todo que las cosas no tienen que ser como son. Intentaremos responder a preguntas como, en sí, ¿qué es la corrupción? ¿Todos los políticos son corruptos? ¿Cómo es que los corruptos llegan al poder? ¿Se puede escapar de la corrupción? ¿Cuáles son los actos de corrupción más comunes? ¿Bernardo Arévalo es corrupto? Yo soy Fermat. Y yo soy Marito. Y nosotros estamos más allá que acá. Y bueno, nuevo episodio de Política. Mario, ¿cómo estás? Estoy bien, aquí escuchando de que te va de trabar en la introducción. La verdad te sentí muy trabado. Sí. No te quise decir nada porque dije no quiero volver a empezar de cero el podcast. Pero pues aquí bastante bien. La verdad es de que debo que decir de que es un tema muy complicado porque primero no investigamos mucho. Segundo, también debo que decir que al ser guatemaltecos tenemos conocimiento de causa. Tenemos conocimiento de causa, o sea, vivimos dentro de la corrupción, o sea, básicamente diría que a lo mejor hice corrupto. O sea, no, yo creo que ahorita no lo soy, pero algo de mí, por ser guatemalteco, me hace poderlo ser. Sí, cuando terminas el básico te dan también, o sea, junto a tu diploma de básico te dan tu diploma de politólogo sobre la corrupción, porque pues es lo que has vivido los últimos 18 años de tu vida. Sí, o sea, yo creo de que uno también va conociendo de forma, pues, vivencial lo que es la corrupción y cómo uno le va afectando. Algunos la saben diferenciar mejor, algunos no. Como veníamos hablando antes de empezar y pues combinando ideas, yo te decía de que hay muchos que confunden la corrupción con delitos menores. O sea, por ejemplo, muchos dicen de que evadir impuestos o que si una persona, por ejemplo, trata de evadir impuestos es corrupto. Y vamos a ir viendo de que a lo mejor y no. Pero entonces primero creo que es necesario iniciar con qué es la corrupción. Y primero quería dar como que una cita o más o menos cómo era que Platón, o desde la idea filosófica platónica, se consideraba la corrupción. La corrupción se consideraba como la decadencia, en donde el poder corrompe al hombre, y es el hombre que usa el poder en un beneficio personal y egoísta, versus un beneficio social y común. Entonces aquí vemos algo muy importante en lo que es la corrupción, y es el poder y cómo se ejerce ese poder. Entonces yo te diría, realmente, ¿qué cosas podrían llegar a ser corrupción y qué cosas no?
Es que ahí está el rollo. Ojalá si tan solo 2 personas de color humilde hubieran hecho un podcast sobre estructuras de poder. Si tan solo, digo yo, existiera ese podcast para hablar sobre cómo se ejerce el poder. Imposible, imposible. Sí, en Guatemala nunca se podría dar. Pero es que ese es el rollo. O sea, para empezar con la corrupción tenemos que dejar claro que la corrupción tiene que ver siempre o está ligada siempre al poder. O sea, al poder referido desde un punto político. Pero yo quiero ir incluso aún más allá que Platón, porque obviamente soy mejor que Platón. Nah. Pero es lo que te decía yo al inicio, o lo que siempre digo, es al final corrupción presupone el hecho de que hay algo puro. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, agua pura y tú le pones 2 o 3 gotas de agua sucia, tú dices, es que se corrompió, es que está corrupta. O sea, la palabra corrupción, si la vemos también desde un punto de vista no político, sino ya etimológico o de las definiciones sociales, siempre que nos referimos a corrupción nos referimos a algo que estaba puro, pero que un agente externo o que por el tiempo o que por otras circunstancias ya no tiene esa pureza. Y yo realmente pienso, no creo, pero tampoco creo que el poder sea el que corrompe a las personas. O sea, tampoco tengo esta idea de es que los humanos somos malos por naturaleza y siempre queremos el poder para poder ser malos y el poder corrompe a las personas. Tampoco estoy muy en esa idea. Pero como te digo, yo creo que... Bueno, tú creo que lo puedes explicar mejor respecto a cómo la corrupción precisamente es compleja de definir. Sí, claro, es que el problema con la corrupción es de que sí debe, o sea, la corrupción como tal, como se plantea actualmente, que es mayormente enfocada sobre las gestiones públicas y sobre el Estado, la corrupción necesariamente debe que tener, o por lo menos las más aceptadas, debe que tener algo de poder involucrado. Ergo, si tú no tienes poder que ejercer, o sea, no puedes ejercer poder, realmente sería un delito, no sería corrupción, o sea, no estás corrompiendo, porque corrompiendo significa que tú también estás... no solo es que te estés corrompiendo a ti mismo, porque obviamente a lo mejor se podría catalogar que si tú asesinas a alguien, tú te estás corrompiendo. Pero eso no ayuda en sistema, en un concepto social a lo que entendemos como corrupción, porque no nos importa si tú estás corrompiendo o no, sino si tú estás corrompiendo el sistema o no estás corrompiendo el sistema. Y solo puedes corromper el sistema si haces uso de un poder que el sistema te da. Y si tú no tienes poder sobre el sistema o no puedes ejercer poder sobre el sistema, pues realmente no sería como tal no sería catalogado como corrupción o eso creo. Y como tú decías, es muy difícil de definir la corrupción porque parece un fenómeno multifactorial. Es empíricamente difícil de definir por esta razón. Uno debe que catalogar demasiadas cosas y debe que tomar en cuenta demasiadas cosas para catalogar algo como corrupción o no corrupción. Y no solo la corrupción en sí misma, sino que hay diferentes tipos de corrupción. Entonces, por ejemplo, aquí te vuelvo a preguntar, si alguien trata de evadir impuestos, pues no tomando facturas o intentando pasar su medio de ganar dinero como algo que realmente nunca pasa o que nunca factura como tal, o una tienda que está facturando y pues no hace las facturas, sino que simplemente vende las cosas, ¿eso sería corrupción? Es que ahí creo que estamos hablando un poco del huevo y la gallina, porque realmente la corrupción siempre involucra un delito, pero no todo delito es corrupción. O sea, para ser corrupto sí o sí tienes que cometer un delito. Bueno, y entraríamos a otro matiz que lo vamos a entrar más tarde. Pero si partimos del hecho de que para ser corrupto tienes que partir de un delito, pues tú, al estar en tu pequeña empresa, serías corrupto. Sí, porque estarías cometiendo un delito. Pero al final es una corrupción menor e individual que no nos ayuda a hablar bien del tema. Y yo estoy en contra, como te digo, de utilizar la palabra muy a la ligera. ¿Por qué? Porque tenemos entonces esta idea de que la corrupción siempre es individual. De que lo único que falta para que no hayan regentes corruptos es que seamos buenas personas. O que la corrupción empieza por uno mismo. Exactamente. Y cuál es entonces, y que esto tiene su aplicación práctica al final, que es el hecho de que en todos los colegios se quiera dar, porque la mayoría de colegios son cristianos y no van a dar clases de filosofía, esto es curioso. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Es curioso como los colegios casi siempre son
católicos o evangélicos. Casi siempre. Y por ende, nunca dan clases de filosofía como tal. Siempre dan cursos de religión, cursos de valores. Y las escuelas públicas, que son laicas, no tienen el dinero para contratar a personas que puedan dar cursos de filosofía. Por entonces terminamos con profesores de educación física, con todo respeto a los profesores de educación física, dando clases de filosofía, que decís, no les va a poder sacar el jugo. Cierro mi paréntesis. Entonces, si vemos a la corrupción siempre como de la corrupción empieza por uno mismo, no vamos a llegar a ningún punto, porque la corrupción va más allá. O sea, sí, tú al cometer un delito, tú al pagarle la mordida al policía, tú al evadir impuestos, tú al no pedir tu factura, sí estás cometiendo un delito o un acto de corrupción menor. Pero al final tú dices, pero realmente ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿es porque tú eres malo o es porque hay una serie de factores que te están orientando a hacer eso? Yo opino que, por ejemplo, es más fructífero enfocarnos al hecho de decir, si yo le doy mordida al policía, no es porque yo sea un corrupto, sino porque es la salida más fácil. Y la verdadera pregunta no es por qué yo le estoy dando mordida al policía, sino por qué el policía me está pidiendo mordida. O sea, ese es el chiste. No poner el peso de la corrupción respecto al individuo, sino respecto a la colectividad. Sí, aquí creo que se tocan varios puntos. Primero empezaría por lo que tú decías de que es necesario enfocarlo la corrupción como algo, como métodos ilegales. Y aquí es cuando entra una definición que encontré, que es lo que hace complejo la corrupción, o desde mi punto de vista creo que es lo que lo hace complejo. Que es que la corrupción es la red de actos individuales o colectivos, comportamientos legales o ilegales, que actúan simultáneamente y a lo largo del tiempo, de una forma organizada y sistemática para llevar un acto de corrupción. Esto significa de que no necesariamente deben que ser ilegales los actos que estés haciendo. O sea, tú puedes estar cometiendo un acto de corrupción sin que sea ilegal. Por ejemplo, tú me decías antes de que copiar tarea sería una forma de corrupción en el colegio. Muchas veces dicen, no, es que si copias tarea eres corrupto, o ahí empieza la corrupción porque ya estás copiando la tarea. ¿Realmente eso sería corrupción? Pues en una forma personal y de decadencia, a lo mejor como tú decías, como la forma etimológica de la palabra, la persona se estaría corrompiendo a sí misma. Y también dependiendo de los valores intrínsecos de la persona, porque si la persona realmente cree que solo está estudiando por meros temas, por trámite, y realmente dice, no, es que yo no creo en los valores que me dicen que no, que el estudio debe que ser consciente, debe que ser bueno y todo eso, pues realmente tampoco se estaría corrompiendo, porque no puedes corromper lo que nunca fue, como tú decías, nunca fue puro. Entonces se entra en muchos conflictos, ¿verdad? Y creo que, como tú decías, es mucho más fructífero, eso sí, entrar a los problemas más sistemáticos. No diría ilegales o legales, porque ahí hay muchos ejes que tocar, pero sobre todo sistemáticos sí sería muy importante. Sí, pero es el gran problema de la sociología, creo yo, al final, ¿no? El hecho de que tú dices, ¿qué es la sociedad? La sociedad es el grupo de individuos. Entonces, la acción individual de cada persona va a determinar también la sociedad, pero la sociedad también determina a la persona. Entonces estamos como en este círculo en el que constantemente las acciones individuales determinan a la sociedad y que la sociedad determina a los individuos, que es lo que hablábamos en el transporte público, lo que yo te decía en el transporte público, que nosotros tenemos a los choferes, o si lo aplicamos aquí, nosotros tenemos a los políticos que nos merecemos. Y lo que viene a decir esa frase es, realmente no es que nos merezcamos políticos corruptos, sino es el hecho de que si agarramos a cualquier persona de a pie, común y corriente, y lo ponemos en un puesto de poder político, probablemente vaya a ser igual de corrupto o más que el presidente que tenemos actualmente, o cualquier político que tenemos actualmente, o diputados, o etcétera. Entonces, entiendo por qué, como te digo, existe esta narrativa de la corrupción es individual, porque sí requiere mucho el hecho de que tú no tengas esos principios y valores bien claros como para que tú digas, no, pues sí, pues yo voy a robar porque total, pues que se joda el pueblo, ¿no? ¿Quién los manda a ser pobres? Pero también entiendo que al final esa persona que aparentemente es corrupta desde el nacimiento
viene también de una sociedad o de una familia que toda su vida la corrupción ha sido normal. O sea, porque la clase política es una clase social. Entonces, si toda tu vida has visto a tu papá estar jugando con los políticos, hablando con los políticos, y desde pequeño te has criado ahí, para ti la corrupción no es... O sea, todos esos actos no es algo malo, es solo como de hacer business, hacer política. Es como, pues así es como nosotros nos ganamos la vida, que no tiene nada de malo. Sí, además creo que tocas un punto interesante que yo diría que es algo interesante de analizar, es de que si tú, por ejemplo, pones ahorita mismo a una persona que tú sabes de que tiene unos valores impecables, bueno, que realmente cree en lo que cree y tú siempre lo has visto hacer, obviamente en su ámbito de pequeño, pero has visto que siempre sigue sus ideales, y lo pones en una estructura y lo pones, yo qué sé, de vicepresidente, solo a él, y no cambias nada más, o sea, solo lo pones a él y no cambias nada más de lo que está atrás de eso, yo dudaría que hiciera algo. Y aquí entramos en otras cosas, claro, es que ya ni siquiera es porque la persona quiera ser corrupta o no ser corrupta, es que hasta las personas que saben que está mal ser corrupta, que no quisieran ser corruptas, cuando se meten a este sistema que está bien preparado para estos mecanismos, te incitan a hacerlo. Y ya no solo es de que te inciten, es de que casi que te obligan, porque si no lo haces hay amenazas no solo a tu persona, sino que a tu familia. Entonces, claro, entre que maten a tu familia y recibir 1,000,000 de quetzales, disculpa por ser mala onda, pero a lo mejor, y yo decidiría el 1,000,000, quizás. Que no estoy en esa posición. Tampoco quisiera estarlo, no te voy a mentir, porque creo de que sería un golpe duro para, o sea, realmente, o sea, yo me pongo en personas que a lo mejor sí llegaron así realmente con intenciones de cambiar y llegar a un punto en donde decir, no estoy pudiendo hacerlo, o sea, no hay nada que pueda hacer solo yo acá. Por eso es de que cuando se buscan cambios deben que ser también sociales y más colectivos, porque por ejemplo, cuando Semilla, hablemos de Semilla, cuando Semilla entra, lo que se espera es que la bancada Semilla y Arévalo hagan el cambio. Pero por eso las personas muchas veces están mal informadas con lo que se espera y con lo que se piensa que es un presidente. Porque muchas personas ponen el foco en el presidente y dicen, no, es que si cambia el presidente y el presidente es bueno, lo va a cambiar todo. No, si el único bueno de toda la estructura es el presidente, va a terminar siendo malo y va a terminar siendo el peor presidente de toda la historia. Pero si tú tienes una bancada a lo mejor ya más mayoritaria, donde sí hay más nombres que te convencen más, tal vez entre un grupo se puedan hacer más cosas. Y como tú decías en tu texto, también hay que pelear en el barro, porque también hay que hacer muchos negocios. Entonces cuando, por ejemplo, tú miras de que en la Corte de Constitucionalidad era, no, o en el Congreso era, cuando tuvieron que elegir los presidentes, la junta directiva, habían 2 de la UNE. Junto con el de Semilla, y uno de hecho, uno de URNG Winac, que tú decís, y también había uno de Cabal, uno de Viva, 2 de Semilla, cosas así. Y tú decías, ojo, están haciendo pacto con la UNE, y tú decís, pero es que si no, ellos no generan directiva, es que si no, ellos no pueden, porque ellos son la tercera bancada más grande, pero que tienen casi la mitad que la UNE y que vamos. Entonces realmente, por eso cuando uno habla de corrupción, y sobre todo aquí vamos a hablar también de los tipos de corrupción, pero esa sería una corrupción más sistémica o endémica, que realmente es muy difícil de batallar, y que no solo una persona, no como tú, persona, individuo de excelencia, ejemplar, si tú no copias una tarea vas a cambiar el país. No va a pasar así. Tú debes que buscar pues colaborar con más personas para buscar el cambio social. Lo más chistoso es que la historia ya habló. Lo más chistoso, porque no sé si te recordás, pero en Shela tuvimos a Grijalva. Y Grijalva, todo el mundo no lo recuerda, porque no hizo absolutamente nada. O sea, Grijalva tenía tanto miedo de ser visto como corrupto que no hizo nada. O sea, ¿te recordás de alguna cosa que ha hecho Grijalva? La verdad es que no, y como tú dices, creo que es que
fue, para mí fue el que menos robó, pero a la vez el que más hizo nada. Literal, y entonces tú dices, y entonces en Shela por lo menos estábamos de... no, pero por lo menos con el que tenemos ahorita está arreglando la carretera, por lo menos, o sea, sí robó, pero esto... Y es que es una frase muy de guatemalteco, ¿no? O sea, pues que roben, pero pues que le hagan algo al pueblo, ¿no? Es que robó, pero un poquito menos. Un poquito menos, $500,000 menos, ¿qué es eso? Y es nada, pero bueno. Y con lo que está pasando con Arévalo también ahorita en este momento, que al final citó a Consuelo Porras y Consuelo Porras lo mandó por un tubo, y que decís, ok... O sea, otra vez, en estructuras de poder lo hablamos, entendemos la necesidad de que hayan entidades autónomas, como la San Carlos, como el MP, y como la Presidencia, y como el Congreso, pero también, y la Corte de Justicia, pero también al final, precisamente, que el hecho de que lleguen personas buenas, entre comillas, al poder, es mucho más complicado. Entonces, por ejemplo, yo te tengo un ejemplo, para empezar a dar el paso a corrupción sistémica. Supongamos que viene un presidente. Tenemos un presidente y el presidente se baja al barro y va a pelear al barro con la cervecería, por ejemplo. Él le dice a la cervecería, ok, nosotros les vamos a dar los principales contratos aquí en Guatemala, no va a entrar competencia en Guatemala para que entren con ustedes, vamos a subir los aranceles a la cerveza internacional para que la de aquí para que ustedes puedan vender todavía más. Pero a cambio, si quieren esos contratos, a cambio les vamos a pedir que a todos sus trabajadores les suban el sueldo, les paguen el IX y que les tengan mejores condiciones laborales. O sea, ese tipo de política de lodo, de decir, pues yo aquí tengo que hacer este trato, que no es un trato justo si lo vemos en términos económicos, el hecho de que le quieran dar preferencia a la cervecería solo por ser la cervecería y subir los aranceles a cerveza internacional. Pero a su vez están haciendo algo bueno, entre comillas, que sería darles esa seguridad laboral a muchos muchos trabajadores. Entonces, ¿eso contaría como corrupción? Sí está complejo, porque por ejemplo, lo que conocemos hoy como corrupción es de que lo que haría normal o lo que haría, por ejemplo, pongamos un nombre, Yamatei. Yamatei. No sé, o sea, se me ocurrió, no existe el nombre, se los juro. Pongamos que Yamatei va con la cervecería y el trato sería exactamente el mismo, solo que en vez de pedir pues buena seguridad para los trabajadores o mejores condiciones para los trabajadores, pues el trato sería, y las ganancias serían micha micha y como no, o sea, yo les estoy ayudando con esto, las ganancias que tengan durante este tiempo que esté este trato, pues vamos mitad. Entonces, claro, eso todos catalogaríamos inmediatamente que es corrupción. Pero ya cuando nos vamos al otro ejemplo que tú das, ¿lo catalogaríamos como corrupción? Porque es difícil, porque realmente cuando tú te metes a la... O investigando más que todo, porque yo no me he metido a la política, o sea, yo no he tenido que hablar con ninguna de esas gentes, pero investigando, realmente se deben que llegar a acuerdos de esos. O sea, inevitablemente cuando Semilla se metió a acordar con estos dos de la UNE, estos dos de la UNE fueron rechazados por la bancada de la UNE principal. Tuvieron que haberle ofrecido algo. O sea, no se van a ir por amor al arte. O sea, primero, están en la UNE. O sea, no hacen las cosas por amor al arte. O sea, no hacen las cosas porque realmente las crean verdaderas. Porque si fuera así, no estuvieras en la UNE. Para empezar, si tuvieras valores no estarías en la UNE. O sea, empecemos con eso. Si tuvieras valores no estarías en la UNE. Pero entonces nosotros decimos, ok, hubieron tratos. ¿Qué tratos fueron? Claro, esos tratos son a puerta cerrada. Esos tratos no lo sabemos. Pero imagínate de que son tratos de beneficios, de que por ejemplo imagínate de que hay problemas legales en ellos o hay cosas de corrupciones de ellos. Les dicen, miren, les dejamos el caso cerrado, les cerramos todavía este tiempo que vamos a estar nosotros el caso cerrado, pero mientras ustedes van a apoyarnos a hacer leyes para apoyar a la población, o sea, para generar más riqueza a la población, para tener un mejor mercado local, para todo eso, porque necesitamos sus votos, o sea, inevitablemente necesitamos sus votos, porque si no, no vamos a hacer nada. Entonces tú dirías, ¿eso es corrupción? Es que eso es lo curioso.
Entonces, como tú dijeras, nosotros no hemos tenido contacto en la política aún. Se espera el proyecto 2030. Nah, pero por ejemplo, una novela que lo representa muy bien es Tragar sapos, de El Señor Santo. Que la novela se llama Tragar sapos por la frase: la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Entonces, precisamente el tragarte el sapo en la política tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el hecho de tú tener que tragarte el sapo y tener que hacer esos pactos con otros partidos que te cagan o con los que estás enemistados. Entonces, por eso de repente vemos de que con Arzu, ¿no? Porque pues Arzu es el niño riquito que todos odian. De que de repente estuvo en un podcast con el jefe de Semilla, que se me fue el nombre, el que fue electo del Congreso de Semilla. Estuvieron en un podcast y sí como de, ay no, sí, máximo respeto, sí, venimos a hablar y a dialogar y que la chingada. Pasa el tiempo y Arzu se pone a chillar porque los de Semilla hicieron pactos con la UNE y empieza Arzu: no, pues es que ya vieron que son una bola de corruptos. Y decís, es que precisamente eso es tragarte el sapo. O sea, tragarte el sapo es el hecho de que digas, vamos a hacer estos pactos con la UNE. Sabemos que con la UNE hemos tenido campaña muy sucia. Ha habido pelea de lodo de verdad. Pero, como tú dijeras, necesitamos sus votos. Y sin sus votos no vamos a poder hacer nada. Entonces, lo curioso es que al final los tratos son más respecto a favores futuros. Necesito que nos apoyen ahorita. Ok, los vamos a apoyar, pero cuando los necesitemos para alguna ley o para otra cosa, ahí tienen que estar. Entonces, ahí está el juego. El juego está en el de, no te voy a decir para qué te voy a usar, sino que me vas a deber un favor que tarde o temprano vas a tener que pagar. Y si no pagas, sacamos a relucir toda la corrupción que hiciste. Entonces, no sé, o sea, yo lo vería desde que sí es corrupción y que precisamente el reto está en intentar cambiar todas esas estructuras. Sí, al final es una corrupción endémica y como venía diciéndote, al final, ahorita nos estamos metiendo mucho en política de Guatemala, pero al final somos guatemaltecos, es lo que sabemos, pero es lo que vemos. Las primeras dos bancadas con más diputados son la UNE y Vamos. La tercera casi que con un 3/4, si no es que con unos 3/5 de lo que tiene realmente Vamos y UNE, viene Semilla, y después un poquito atrás viene Valor y Cabal. Bueno, Cabal y Valor en ese orden. Ahora, debemos que aceptar algo. Si tú tenés de las bancadas grandes o de las que puedes pedir, de las dos más grandes debes que hacer acuerdos con una. Necesariamente, debes que hacer acuerdos con una. Y de las dos que te siguen, porque son también de tu más o menos de tu mismo tamaño, debes que hacer acuerdo también o con Cabal o con Valor o con Viva. ¿Con quién lo vas a hacer? O sea, ahí es literalmente decidir con quién lo voy a hacer. Y es exactamente lo que hicieron. O sea, lo podemos dar cuenta. Y no estoy intentando justificar diciendo que es bueno, diciendo que es malo. Eso yo no sé, porque yo tampoco ni siquiera sé los tratos que hicieron. Puede ser que hayan sido bien culeros y que nos perjudiquen a nosotros. Pero lo que sí sabemos es de que debes que escoger. ¿Me voy a por los diputados de la UNE o me voy a por los diputados de Vamos? Y me voy a por Valor o me voy a por Cabal. Y obviamente cuando haces balanza, no, como digo, no estoy a favor de nada, pero cuando tú te pones a investigar sobre Vamos y la UNE, a lo mejor por la coincidencia política de ser más de centro, te conviene más la UNE. Y ya después cuando te vas con Valor y con Cabal, es lo mismo. O sea, con Valor no vas a hacer tratos porque Valor es lo más derecha, lo más fascista guatemalteco que existe. Entonces, realmente, obviamente no vas a hacer tratos con ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Buscar a los otros que te va a tocar tragar el sapo. O sea, te va a tocar meterte al lodo y decir, bueno, de plano me toca con ellos, porque si no, no van a hacer nada. Entonces, ¿es corrupción? Pues sí, inevitablemente es corrupción, porque aquí no estamos intentando justificar a nadie. Y eso es corrupción. Pero el problema es eso que yo creo que es lo que queremos dar a conocer o reflejar, que realmente el problema cuando la corrupción es sistémica es muy jodido cambiarla, y los cambios deben que ser poco a poco y estructurales. Y pues a Semilla le va a tocar, si realmente quieren hacer ese cambio, realmente están ahí porque
quieren mejorar al país y quieren quitar esa corrupción, les va a tocar hacerlo muy poco a poco. Y para empezar, deben que aceptar algunas cosas. O sea, inevitablemente van a tener que aceptar que algunas cosas pasen para empezar a quitar otras cosas y hacer que el sistema sea un poquito más difícil de entrar por una parte, después por otra, después ya cuando se tenga esta parte limpia, ya entrar por esa parte, empujar a las otras, pero necesariamente vas a tener que hacer ese juego de poner en balanza. Sí, pero esa pelea sucia y ese jugar en el lodo también al final como nos llegan estas historias grandes, ¿no? De cuando al final se termina destapando todo y piensan, no, es que ya vieron, hicieron tratos con Odebrecht y Odebrecht hizo las carreteras que terminaron fallando y por eso tenemos mala sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Como que nos llegan esas historias y bueno, los medios de comunicación no ayudan, pero terminamos diciendo así de, es que ya vieron, es que todos los políticos son corruptos. Y no, o sea, yo sinceramente yo defiendo la idea de que no todos los políticos son corruptos. ¿Por qué? Porque la política abarca muchos ámbitos. La política no es solo los que están en el Congreso, no es solo el presidente, no es solo el MP. La política es mucho más allá. Hay muchos cuadros medios. El güey de la contabilidad, el güey que tiene que hacer los volantes, los güeyes que les pagan porque vayan a hacer campaña y tocar a las puertas así de, ¿lo podemos afiliar al partido? Esos güeyes, pero al final no son corruptos. O sea, esos güeyes que están metidos en esa parte de la política, consultores externos que por una u otra razón terminan ahí, por ser conocidos de algún político que terminan ahí, pues tampoco son corruptos. Es como algunos sí son hijos de puta, pero la gran mayoría de consultores es como de que, hey, sinceramente para mí esto está mal, pero ahí pues yo solo soy un consultor, ahí ustedes lo que quieran hacer. Entonces, otra vez, no es que tampoco todos los diputados sean corruptos. O sea, puede que haya, aunque nos cueste, puede que haya algún diputado de la UNE que no sea corrupto, que tenga algunas buenas iniciativas y que de verdad quiera hacer un cambio. O sea, cuando se va creciendo en la política, cuando tú empiezas con esta idea de querer hacer un cambio de verdad, creo que sí llegas al puesto con esa idea, ¿no? De querer cambiar, de querer hacer las cosas bien, pero al final son todas esas relaciones y todo ese juego sucio el que te termina orientando para poder tú hacer bien tu trabajo, ¿no? Pero, y como digo, y al final, si conocemos a personas de la política o que te dicen, no, pues es que yo trabajo con el partido, con SBX aquí en Shela, o es que yo trabajo con Viva, pues a lo mejor no es un fascista. A lo mejor solo es un güey que pues se graduó de perito contador y pues el güey fue como de, pues me interesa la política y pues yo solo, lo único que hago es que yo llevo las cuentas aquí. O sea, mi único chance es hacer ese y ya está. O el de marketing, o la secretaria, o así. Entonces, no todos los políticos son corruptos en ese sentido, creo yo. Entonces, aunque nos llame la atención estas historias grandes de corrupción, de tratos, de etcétera, al final hay que recordar que también en la política son sistemas y no todos los sistemas son el todo, por así decirlo. Sí, creo que se ve reflejado también en el sentido de cuando se está intentando hacer un cambio. O sea, por ejemplo, ahorita que tal vez Semilla viene con esas intenciones, se va a ver quiénes realmente estaban ahí, pues tal vez a lo mejor participando en la corrupción, pero porque era más o menos el sistema los que lo empujaban y los que realmente, como tú decís, hay muchas personas que realmente llegan con una intención honesta de hacer un cambio. Entonces, esas personas honestas que intentan hacer el cambio, pues a lo mejor ahorita es el momento en donde se va a empezar a ver quiénes realmente lo son, ¿verdad? O también se ve que Semilla nunca lo fue. Ajá. Entonces, por eso hay que estar bien atentos, porque a lo mejor, por ejemplo, yo lo pongo en esto. Nosotros decíamos que todas las instituciones estaban corruptas, pero cuando empezó lo de las votaciones, cuando empezó todo este problema de que no querían dejar participar a Semilla, después de que cuando pasaron a segunda ronda y todo esto, el Tribunal Supremo Electoral, el TCE, pues nos dimos cuenta que a lo mejor y no eran tan corruptos. O sea, a lo mejor, obviamente, tal vez haya algunas cosillas ahí raras, pero nos dimos cuenta de que cuando se tuvieron que mostrar hasta qué punto podían llegar las personas, pues nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en el MP, pues de parte de los directivos sí se intentó de todo para impedir la elección, pero por parte del Tribunal Supremo Electoral,
pues dijeron no, o sea, nosotros no vamos a entrar a ese juego, o sea, hasta ahí no llegamos. Entonces, creo de que ahí también nosotros nos vamos dando cuenta de que si hay personas o también todavía hay organismos donde hay límites que tampoco se van a cruzar. Hay personas que no van a cruzar tales límites y que prefieren, y lo vimos también, una magistrada del TCE o un magistrado, no sé si fue magistrado o magistrado, tuvo que salir del país. Porque el MP le metió denuncia y todo eso, y cabal se tuvo que salir del país, que casi fue un exilio, o sea, casi fue exiliado. Y a lo que voy es de que ahí es cuando nos vamos dando cuenta hasta qué punto cada persona tiene o sus límites o también está interesado en hacer un cambio verdadero, ¿verdad? Porque a lo mejor y ellos dijeron hasta aquí. Entonces, pero el problema es de que cuando toda la estructura está corrupta, pues, por ejemplo, ahorita que el Tribunal Supremo Electoral hiciera ese paro, ayudó demasiado. O sea, fue fundamental. Si el Tribunal Supremo Electoral hubiera estado corrupto, valemos madres. O sea, a la primera de cambio dicen, no, sí, váyase y ya no, y ni modo. Pero él hizo el paro. Pero ese es el problema, de que no podemos estar dependiendo de buenas voluntades de ciertos organismos, de ciertas personas, porque o si no vamos a lograr nada. Es que ese es el punto medular cuando hablamos de cambios en la corrupción. El hecho de que cuando los izquierdosos, zurdos, marxistas culturales hablamos de que el sistema está corrupto y que tenemos que cambiar el sistema, nos referimos a eso, a que pareciera que estamos en una especie de feudos en las cuales tenemos que esperar a que nos toque, como por suerte de magia o como por una suerte divina, que nos toque a alguien con buenas voluntades que quiera hacer un cambio verdadero. Y hasta que no nos toque ese Mesías enviado por el Señor, no va a haber un cambio. Y es precisamente lo que queremos hacer. El hecho de que no dependa que si una persona quiere ser corrupta en el Estado y quiere enriquecerse a costa de los recursos del pueblo, no lo pueda hacer, o por lo menos no lo tenga tan sencillo. O sea, por lo menos le cueste. El chiste está en que si queremos cambiar el sistema es para que cuando volvamos a elegir a otra persona, cuando se cambien las personas que están en el poder, no pase lo mismo. Y lo que tenemos en Guatemala es que sigue pasando lo mismo. Llegó Berché, lo mismo. Pérez Molina, lo mismo. Jimmy Morales, lo mismo. Y Yamatei, lo mismo. Y entonces decís, entonces el problema no son ellos, porque si los presidentes han ido cambiando y han ido cambiando de partidos, no es porque todos los políticos sean la misma mierda. A lo mejor es porque todo el sistema es la misma mierda, porque todos entraron exactamente al mismo sistema y eso les pasó. Además, seamos sinceros, por ejemplo, si Bernardo Arévalo viene y hace cambios, imagínate de que empieza a hacer cambios interesantes, pero un poquito rezagado por los problemas que tiene, como te digo, de representatividad en el Congreso, y aparte por la poca forma que tiene para manejar ahorita la situación. Imagínate que llega al final de los 4 años, no va a faltar las personas que van a decir, ya vieron, no hizo ningún cambio. Y es como y no estoy diciendo de que, por ejemplo, porque también debemos que tener en cuenta algo. Por ejemplo, Yamatei entra de una forma y sale de peor forma. Entonces ahí no hay forma de rescatarlo. El problema es de que ahorita estamos tan cagados de que por más que hayan cambios interesantes y buenos, en 4 años no se va a solucionar todo. Y como no se va a solucionar todo, porque solo sabemos, va a salir la gente que va a decir, ya vieron, no hicieron el cambio, entonces ahora toca votar por Suri. Eso va a pasar, inevitablemente va a pasar. Y óigame, ahorita acá ha pasado en muchos países. O sea, realmente no es de que yo sea divino, me quiera intentar hacer inteligente. Espero que no pase, de hecho. Yo espero que no lo haga. Espero que tal vez los cambios sí sean interesantes o muy contundentes. Tal vez como pasó en El Salvador, donde los salvadoreños, la mayoría está contento. Y si ellos están contentos, pues qué bueno por ellos. Yo en algunas cosas estoy en desacuerdo con Nayib Bukele, en algunas formas también, pero debo que decir de que hay otras cosas que realmente hay un cambio. Y si los salvadoreños dicen, no, es que
sí, realmente estamos mirando un cambio a mejor, pues a lo mejor y quieran seguir teniendo ese cambio. Y espero que si, por ejemplo, Bernardo logra hacer eso, pues nosotros también miremos la posibilidad de continuar con eso. Pero es lo que tú dices, realmente en 4 años no se va a cambiar demasiado, o sea, no va a haber un milagro. Y si en 4 años vuelve alguien como Suri, vamos a valer pura verga. Porque, o sea, porque todos los avances que tengamos en 4 años se van a perder en un ratito. O sea, eso es así, eso va a ser así. Entonces ese es el problema de tener ya un sistema tan corrupto como lo tenemos ahorita. Ya, y antes de entrar al siguiente tema, que es el hecho de los actos de corrupción ya como tal, o sea, en realidad, cómo funciona el robarse el dinero, quiero tocar un punto respecto precisamente a lo que pasa siempre en las campañas, que es el hecho de la campaña más famosa en Guatemala siempre es la campaña anticorrupción. Yo creo que es la campaña que funciona en toda América Latina. Le funcionó a Milei. A Milei le funcionó a Milei no decía corrupción, Milei decía la casta política, pero al final se estaba refiriendo a lo mismo, a la corrupción que existía dentro del kirchnerismo, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿pero Milei no es corrupto acaso? O sea, ¿acaso Peña Nieto no fue corrupto acaso y también peleó con su campaña de anticorrupción? O sea, todos los políticos... Aparte de que la bancada de Milei es muchos de la casta política y es lo que estamos diciendo, es tragar sapos, o sea, es lo que le tocó hacer y realmente todavía se siente como algo que va mal. Exacto, entonces otra vez, el usar la palabra de corrupto muy a la ligera termina siendo eso, termina siendo que los políticos entre todos se llamen corruptos los unos a los otros. Y entonces tú dices, es que ya no sé quién es el corrupto y quién no. Porque si tú eres un liberal y tú escuchas a Carlos Pineda usar el mismo discurso que Milei, solo que chapinizado, diciendo a la mucha la casta política, porque es básicamente eso Carlos Pineda, pues vas a decir, no, pues es que él no es corrupto, porque él va a pelear por el libre mercado y por las libertades. Pero tú dices... pero el libre mercado y cómo lo vaya a conseguir y cómo vaya a hacer todo eso. Entonces, otra vez, las campañas políticas siempre se van a basar en es que lo corrupto. Y como tú decías, puede que en 4 años, cuando termine el gobierno de Bernardo Arévalo, venga Suri Ríos y empiece con su campaña de no, es que ya vieron cómo son los zurdos, corruptos son todos que quieren vivir del pueblo. Entonces por eso tenemos que pasar. Y dices... Suri, no es como que tú tengas una gran historial como para acusar a otras personas de corruptas. Entonces, otra vez, yo creo que tenemos que empezar a cambiar el uso de la palabra corrupto y dejar de usarlo tan a la ligera. Porque si no, no vamos a poder reconocer precisamente los verdaderos actos de corrupción. Sí, como tú decías, algo muy importante es de que para los de Cabal la UNE es corrupta y para los de la UNE los de Cabal son corruptos. O sea... Y ya ni siquiera la UNE, porque no, sabemos que la UNE todavía es con votos duros, o sea que realmente pagan muchas veces por los votos, supuestamente, dicen por ahí, entonces, pero pongámonos en un campo ya donde a lo mejor, y sí hay personas que realmente creen en las cosas y vamos a poner exactamente semilla y valor, por ejemplo. Valor, nosotros sabemos de que es un partido pues con tintes fascistas, pizcas ahí, sí, pero creo que sí hay muchas personas que realmente creen en lo que hablan. O sea, no es de que las personas sean malas, corruptas, diablos, que quieran el mal para el país, sino que realmente creen que esa es la solución. Entonces, para ellos... los de Semilla son corruptos, son malos, son lo peor que le podría haber pasado, es comunismo, es Cuba, es Venezuela, es que literalmente vamos a hacer Venezuela sin petróleo, o sea, eso vamos a hacer, para ellos es eso, vamos. Y pues obviamente para los que son de Semilla, pues miran a los de Valor y dicen, pues literalmente son nazis, que estoy un poquito más de acuerdo, pero no me voy a posicionar en este momento, ¿va? Entonces supongamos de que para ellos son fascistas, nazis, lo peor de todo, del autoritarismo y de la derecha, y creen que ellos son corruptos. ¿Y cómo se atacan mutuamente? Pues con la palabra corruptos. Y entonces la palabra corrupción tampoco nos deja ver, porque entonces todo se vuelve en una suerte de
es como de, tú eres corrupto, y entonces el otro le responde, pero tú más. O sea, es literal, tú más. Se vuelve un juego de tú más que se vuelve un poquito infantil y no se puede platicar realmente de una buena propuesta, porque todas las propuestas se vuelven literalmente populistas, como por ejemplo, no es de que ¿qué les promete a ustedes en las campañas electorales cuando eran las entrevistas? ¿Qué les promete a ustedes a los ciudadanos? Y todas iban enfocadas a la corrupción. No vamos a ser corruptos. Y era como de, chingados, güey. Todos me están prometiendo que no van a ser corruptos. Así, sí, ya ganamos. Porque cualquiera que gane no va a ser corrupto. Entonces, ese es el problema. De que realmente muchas veces nos enfocamos en la corrupción y no realmente en los cambios que hay que hacer para que no haya corrupción. Que es muy diferente. La corrupción, pues, está y posiblemente, como nosotros venimos hablando, todos en este momento que entren van a terminar cayendo en síntomas de corrupción. El problema es qué cambios van a intentar hacer específicos para empezar a eliminar esa corrupción y no decir, no, es de que ya no vamos a ser corruptos y vamos a sacar a los policías para apedrear a los maleantes como Nayib Bukele. Vamos a usar la política Nayib Bukele. Es como de, o sea, es como, ¿cuál es tu política de Nayib Bukele? Porque primero ni siquiera somos El Salvador, no tenemos un problema de maras tan grandes como El Salvador, o sea, porque realmente, seamos sinceros, Guatemala creo que está más por el narco que por las maras. Entonces, no es lo mismo, o sea, es otra cosa las que hay que hacer y que hay que proponer, y simplemente porque las personas les esté gustando cómo lo está haciendo un político en otro país, no significa que hay que copiar toda la receta. Obviamente, habrán cosas que a lo mejor habrá que echarle un vistazo, pero es el problema de no saber realmente a qué queremos apuntarle y simplemente usar la palabra corrupción como una palabra mágica. Lo escucharon aquí en Más Allá que Acá. Mario defiende a Nayib Bukele. Mario apoya con toda su alma a Nayib Bukele. Mario es bukelista. Ustedes lo escucharon aquí primero. Pero ya entrando a las formas de corrupción, yo creo que precisamente el hecho de que usemos la palabra tan a la ligera es que tenemos una idea en el imaginario colectivo de qué es la corrupción, de que de repente es como que está el presidente y dice, ¿sabes qué? Julia, disculpa, ¿me puedes subir 500 millones más a mi cuenta? Sí, yo creo que eso es lo que me siento hoy. Julia, por favor, 500 millones más a mi cuenta para la tarde, porfa. No, sí, factura, así está bien. Y realmente el proceso de corrupción y el cómo se roba el erario público es mucho más complejo porque otra vez, aunque no lo queramos creer o aunque no lo pareciera, sí tenemos controles para cómo se mueve el dinero dentro de los sistemas políticos. Controles no tan sofisticados, bastante burocráticos, bastante imbéciles en algunos casos, pero controles al fin y al cabo, es lo que tenemos. Es esto nada, es esto o el caos, así que por lo menos aprovechar lo que tenemos. O sea, pasarse $500,000 de un día o de una noche para otra a su cuenta no es posible. O sea, eso sería muy pendejo de su parte, entonces deben que buscar otras maneras. Exactamente, o sea, ya si de repente de la noche a la mañana van a aparecer 5 millones en la cuenta del presidente, tú dices, hey, puede que haya perdido contabilidad, pero sé que eso no funciona así. Entonces tú dices, ¿cómo funciona? Bueno, hay casos que sí, pero son los casos más raros y son los casos que más se ven. O sea, son los casos que los atrapan así. Son los casos que dicen, es que ese sí fue pendejo, o que le tendieron una trampa, cualquiera de las dos. Pero, por ejemplo, el más común es el de la obra pública. Cuando se construye obra pública, es decir, carreteras, hospitales, compra de material para hospitales, compra el presupuesto para la San Carlos. Cuando hay mucho esos presupuestos o ese dinero que está destinado para obra pública, normalmente se caen en dos cosas. O en inflar el precio, en decir, esto va a costar 1 millón, pero lo vamos a subir a 2 millones. Y los 2 millones, vamos a decir que cuesta 2 millones, y ese millón que queda de excedente que le vamos a pagar a la empresa privada de construcción para que construya la carretera o para que construya el hospital, nos lo partimos mitad y mitad. Y al final tú dices, que eso lo hablamos en el tema del nepotismo, que al final eso solo sería posible si tenemos a alguien clave en la empresa de construcción. O se cae en el hecho de materiales de menor calidad, en el hecho de decir, bueno, vamos a dejar que sí, efectivamente vinieron muchos ingenieros y muchos ingenieros dijeron que sí, que esto cuesta 1 millón,
pero vamos a utilizar materiales de menor calidad. Es decir, sí vamos a decir que gastó 1 millón y todos los ingenieros van a ver que costó 1 millón y que es lo que tiene que costar, pero vamos a utilizar menor mano de obra, vamos a utilizar peor material, vamos a utilizar máquinas que no estén tan buenas, nos vamos a tardar más del tiempo. O sea, ese tipo de cosas tú dices, ok, entiendo, okay, ahí se ven raras, pero al final siguieron todo un proceso que fue aprobado y que tú dices, ahí sí ya es raro ver dónde está la corrupción o cómo fue el paso del dinero, de cómo eso pasó de la empresa de construcción a una empresa en Suiza, a una empresa en Nicaragua, y de eso pasó a tal lado. Entonces, no sé, o sea, otra vez, los actos de corrupción no es simplemente de denme tanto dinero y ya. Sí, a huevo, o sea, es como de estás construyendo una carretera y dicen, no, es que nos vamos a llevar un mes más. Nos vamos a llevar un mes más porque realmente el clima estuvo malo y entonces como que no pudimos, y es el momento problemático de decir qué tan cierto es. Porque creo que todas las personas que han hecho alguna remodelación en casa o han hecho cosas, son cosas que pueden pasar. O sea, son realmente cosas que pueden pasar de decir, bueno, voy a hacer esto. Y que cabal te digan un presupuesto, va a ser presupuesto y cualquier cosa. Y es como de, mire, fíjese de que ahorita encontramos de que tal vez en donde íbamos a hacer donde íbamos a marcar esta pared, pues el piso realmente tenía algunos problemas que no se habían considerado porque pensamos que iba a ser de esta otra forma. Y entonces vamos a tener que hacer esta diferencia. Entonces va a salir en 200 quetzales más. Ponete. Tú como persona que estás vigilando y como es tu pinche dinero, dijera, como es tu dinero, tú vas diciendo y decís, suena lógico, ¿va? Está bien, es algo que puede pasar, que no estaba contemplado, te lo explican, tú dices, bueno, está bien, aquí está. El problema es cuando ese dinero lo maneja, por ejemplo, el Estado y lo da y lo debe quedar. Tú también podés ir más o menos viendo, porque yo creo que son públicos, o sea, es público cuánto dan para una obra, cuánto dan para una carretera. Pero cuando te dicen, no, es de que este precio se extendió porque hubo problemas en la construcción que no se contemplaron y hubieron días extras, ¿cómo lo validas? O sea, ¿cómo realmente tú dices, sí, es que pasó? O realmente decís, suena raro, ¿verdad? Pero ni modo, o sea, pero el problema es eso, de que la corrupción está ahí en el jugar de decir, no se sabe si fue corrupción o si no lo fue. Entonces, no sé, es muy problemático y muy difícil saber y catalogar todas esas cosas. Sí, entonces, otra vez, cuando pensemos en corrupción, no pensemos en que simplemente es de jalar de que hay una bóveda enorme con los impuestos de todos y que de repente llega Yamatei y se mete como Rico MacPato a la bóveda con el impuesto de todos y nada en esa fosa de billetes del impuesto del erario público porque es el diablo solo porque presuntamente es homosexual. Dices, la corrupción no es eso, la corrupción tiene que ver con otros sistemas, con muchas cosas un poco más complejas. O como por ejemplo con el clientelismo, que al final el clientelismo, si no estoy mal, corregime, es el hecho de como tener estas asociaciones de clientes, vaya, con empresas privadas o con los propios políticos, de decir, es que vamos a construir la carretera, pero no lo vamos a hacer con una empresa cualquiera, lo vamos a hacer con esta empresa específicamente. Y dices, ¿y por qué? Pues porque sí, porque pues no queda de otra, ¿no? Como lo pasó con Odebrecht, por ejemplo. Bueno, regresando al tema, la verdad es de que qué triste que cabal, de todo lo que hay, de todo lo que uno le puede recriminar a Yamatei, con lo que más se metan es que presuntamente sea homosexual, que es como de, güey, ¿cómo? Sí, güey, no, y es que ni siquiera peores, o sea, eso ni es malo, es como de, güey, o sea, realmente a mí me la pela que le guste o que no le guste, o sea, realmente me la recontrapela. O sea, lo único que yo quiero saber es qué está haciendo con el pinche dinero que pues está sacando de nosotros. Y yo creo que es cuando empieza a mermar más la idea liberal, porque ahorita van a decir, si algún liberal se nos escucha, van a decir, ya vieron, ustedes están diciendo de que no. Y es como de, no, aquí paremos. ¿Por qué?
Porque nosotros asumimos, por ejemplo, estábamos diciendo lo de la carretera. La carretera, estamos asumiendo que el Estado puede llegar a hacerlo de una forma que haya corrupción y puede haber problemas. El problema es que si no está el Estado, esa carretera tampoco se va a construir. Y muchos van a decir, no, porque si le sirve a una empresa privada, lo va a hacer de todo y lo va a hacer mejor. Y es como de... Mejor cállate, porque... sí, porque es como de... Güey, o sea, entiendo el punto. A lo mejor McDonald's o Oakland Mall, con todas sus cosas que tienen en Oakland Mall, tal vez cuando se arruine la carretera que está cerca de él, a lo mejor diga, no, sí, no nos ayuda que esté así, la vamos a arreglar. Pero a Oakland Mall le va a valer verga si hay una buena carretera de la capital a Quetzaltenango, se la recontrapela. O sea, y a ninguna empresa le va a importar. Y después lo que va a pasar es de que si tú das esa libertad, van a decir, bueno, entonces nosotros qué ganamos. Y van a decir, entonces esa carretera va a ser de nosotros. Entonces vamos a cobrarle a los que pasen por la carretera. Y entonces van a empezar a cobrar por la carretera. Pero eso ya son muchas cosas más que no entran en corrupción. Pero el problema... Bueno, pero es que eso ya pasa en Estados Unidos. O sea, ahorita entro con ese tema, pero termina. La cuestión es de que necesitamos obras públicas. Necesariamente hay cosas que sí se necesitan las obras públicas. El problema y lo que siempre se debe que decir cuando un liberal te diga, no, es que el problema es el Estado, tú dile, no, el problema son las formas. El problema no es el Estado, que también para mí, o sea, yo puedo estar de acuerdo de que tal vez un Estado gigantesco no sea la solución. Para mí no lo es, pero se necesita en ciertos aspectos y hay que admitirlo. Y al admitir eso, también hay que admitir de que sí, el Estado muchas veces se corrompe. Entonces, teniendo estas dos fórmulas o estas dos cosas que sabemos intrínsecamente, debemos que decir, ¿qué hacemos para que el Estado haga obras públicas, pero que no o hacer que haya lo menor corrupción posible o que sea muy complicado hacerla? Entonces, eso es lo que deberíamos de estar planteando, no de si debería de existir o no existir, porque pues por el momento la otra opción sería anarquía y pues creo que no estamos en ese punto, aunque sea que mi compañero aquí le gusta mucho Café Kioto y es completamente anarquista. Entonces, pero creo de que no sé, es muy complicado. Pero sí, a huevo, anarquía, arriba el sexto estado, Zapata vive, la lucha sigue, a huevo. Yo solo les digo algo, si regresamos al sexto estado, nos libraríamos de Mixco. Y recordemos que Mixco votó por Neto Brand 2 veces seguidas. Yo no digo nada, yo solo digo que Mixco sigue existiendo en Guatemala. Una puede ser equivocación, 2 veces ya ser pendejo. Sí, pero lo curioso del liberalismo y de pensar que el Estado no tendría que existir es el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos el lobbying o el hecho de que empresas privadas le paguen a políticos para impulsar leyes que le beneficien a empresa privada es algo normal, es algo común. Y es algo que en Guatemala y en todos los países con 2 dedos de frente que no ametralla a sus niños en escuelas está considerado corrupción. El hecho de que un político tenga a empresas detrás pagándoles efectivamente y que sea como o que en Estados Unidos la visión de el empresario como político es algo muy común, ¿no? De que, es que necesitamos a políticos ricos porque los políticos ricos saben cómo hacer dinero y terminan con cosas como Donald Trump. Entonces, mucho cuidado también con pensar eso, con pensar de que más libertad o menos Estado va a evadir la corrupción. No, lo único que va a hacer es hacer que la corrupción ya se le quite ese paradigma malo, se le quite esa visión de esa etiqueta de que la corrupción es mala, sino que simplemente se va a volver algo común. O ni siquiera como tal quitarle la etiqueta, sino que simplemente cambiar que la corrupción lo haga el Estado o que la corrupción lo haga las grandes empresas. Exactamente, entonces como decía Mario, la respuesta no es quitar el Estado y anarquía y libre mercado para toda la vida. La respuesta está en precisamente reevaluarnos y repensar cómo es que tenemos las reglas hechas respecto a las leyes, porque precisamente lo curioso es lo ilegal y lo ilegal. ¿En qué momento la corrupción se vuelve legal y en qué momento la corrupción es ilegal? Ya lo mencionamos con el pago de impuestos,
de cómo hay formas de pagar menos impuestos legalmente hablando. O sea, como el hecho de pagar que muchos profesionales, que le pasa a muchos doctores en hospitales, tienen que facturar por servicio profesional, haciendo que el impuesto se le cargue a los doctores y no el hospital. Saludos al Hospital Roosevelt de Guate, chingan su madre por ser tan caros, hijos de puta. Entonces tú dices, eso es malo, puede ser corrupción, porque al final el hospital, que es el que está recibiendo todos los ingresos de las personas que van a consulta, no está pagando los impuestos, y a quien le están cargando el pobre impuesto es a los pobres médicos, que a duras penas pueden para vivir. No solo es una carrera muy demandante, sino que también es una forma, sino que apenas les va a alcanzar para vivir. Entonces, otra vez, la corrupción tiene que estar, la tenemos que replantear también desde el punto de vista legal, porque tú creo que lo mencionas, ¿no? Que los de derecho consideran a la corrupción únicamente como actos ilegales. O sea, si tú eres abogado, únicamente vas a considerar corrupción como un acto ilegal, o si cometieron un acto ilegal es corrupción. Ahora, si hicieron algo que huele mal, que tú dices, yo sé que esto no está bien, pero lo hicieron de la forma legal y no hay ningún delito de por medio, no es considerado corrupción desde el punto de vista del derecho. Y yo creo que tenemos que empezar a replantear esa forma para empezar a expandir también la forma de qué es lo que podemos acusar de corrupción. Porque, por ejemplo, lo hablamos en el podcast del nepotismo. El nepotismo es una forma es una forma legal, porque al final no hay nada que te impida que tú pongas a tu hijo, pero sigue siendo corrupción, o por lo menos huele a corrupción. Sí, claro, es que depende, ese es el problema, porque yo creo que el enfoque que más me gusta tomar es, primero, hay que evaluar el poder, o sea, qué poder se ejerce, o sea, no cualquiera puede ser corrupto políticamente. Yo lo voy a decir, en cuestiones políticas, tú no puedes ser corrupto si no tienes poder que ejercer. Pero aparte de eso, es ya en otras cuestiones, como por ejemplo, tú estás en una empresa, tú eres el dueño y pones a tus familiares, también depende de si es organizado y sistemático. Yo creo que es otro punto donde hay que poner muy bien el enfoque. Ergo, si tú pones a tu hijo en un puesto, no necesariamente va a estar malo. Si tú pones a toda tu familia y a todos tus amigos en los mejores puestos y realmente todo, o por ejemplo estás en el estado y todos tus familiares son parte de la parte de que tú eres dirigente en el estado, a lo mejor y si sea corrupción. ¿Por qué? Porque ya es organizada y sistemática. Ahora, si tú por ejemplo estás en algún lugar y tú dices, ok, yo conozco a tal familiar de que es maestra, entonces la voy a ayudar a meter papelería a tal lugar, porque al Ministerio de Educación, porque yo sé que ella es muy buena y creo y realmente creo que ella va a ayudar a fortalecer el ambiente. Pues ¿por qué debería de ser corrupción? Pero seamos sinceros, actualmente no es eso. Actualmente los políticos meten a todos los que puedan, hasta su perro metieran si pudieran. Entonces son dos puntos: el poder, lo organizado y sistemático. Yo ya quiero empezar a cerrar o quiero dar mi conclusión, que sería mi conclusión hacia los retos. Cabal, en un video que yo miraba sobre la corrupción, qué es la corrupción y todo esto, pues se planteaba cuáles eran los retos para la corrupción. Y creo que los retos se planteaban muy bien, como primero, ver las causas que hacen que un sistema o una persona sea corrupta, o un grupo de personas sean corruptas. Modelar cómo funciona la corrupción. Ergo, si tú eres un ciudadano y no sabes cómo funciona esto de las obras públicas, no vas a entender por qué son corruptos o cómo están siendo corruptos. Entonces debes que modelar más o menos cómo es que se maneja la corrupción, para después definirla bien y decir, esto es corrupción, esto es un delito. O sea, es diferente a hacer un delito aislado y aparte ser corrupción. Y después predecirla, porque es ya lo que nos interesa realmente, que es decir, ok, posiblemente en estos puntos estén los puntos más graves donde se puedan cometer la corrupción, o donde la corrupción se ve aumentada aún más, y entonces mejor intentemos tener más control ahí por parte de externos, o no sé, otras ideas. Yo ahorita no sé muy bien porque tampoco soy experto en el tema,
pero pues necesitamos predecirla y después contrarrestarla de alguna manera. Entonces creo que esas serían mis conclusiones, no sé cuáles sean las tuyas. Sí, mi conclusión es que hay que empezar a mitigar la corrupción. Creo que es un buen reto. Teníamos a la CICIG durante mucho tiempo. Sí, era la CICIG, ¿no? La de la campaña de la corrupción contra la impunidad. Entonces, yo creo que sí hay que empezar a mitigarla, pero mitigarla no con el punto de ya de pensar que solo ese es el punto, sino empezar a mitigarla para en algún momento arrancarla de raíz. Para predecirla y arrancarla de raíz en su momento. Porque al final los actos de corrupción son actos que van a terminar manchando todo el sistema. O sea, si, como lo expusimos al final en todo esto, si una sola persona decide hacer un delito no es nada. Pero si una persona con poder hace el delito y ese delito termina repercutiendo en que muchas otras personas cometan más delitos, es corrupción. Y eso es la corrupción sistemática al final. Entonces, empezar a mitigarlas, empezar a cambiar nuestra forma de utilizar la palabra de corrupción, empezar a analizar realmente a los políticos y a sus campañas y dejar de enfocarnos en esta idea de que la corrupción es individual y que la corrupción se va a acabar cuando todos nos hagamos cristianos y panistas y tengamos valores. Porque, adivinen qué, probablemente ya lo somos, ya somos muy panistas y eso no ha cambiado. Creo que también otra cosa que yo quisiera decir es de que ahorita actualmente, en el punto en que está la tecnología, realmente predecir cuándo un político puede llegar a hacer un acto de corrupción sea mucho más fácil. O sea, realmente creo que hay mucha más factibilidad de decir, en encontrar esos puntos en decir, ok, vamos a hacer esta obra y que hayan sistemas encargados en decir, ok, según estos récords anteriores, según estas obras anteriores, creo que va a haber un intento de acto de corrupción aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, en este punto del proceso, en este otro punto y en este otro punto. Y entonces, pues visualizar y cortar de raíz estas problemáticas, ¿verdad? Yo creo que al final sería tal vez una buena idea en el punto de la tecnología en que estamos ahora, pero pues que obviamente hay que ir avanzando poco a poco en este sentido. Por mí es todo. Sí, que los cambios son poco a poco, que las cosas no son como deben, que las cosas que son no deberían ser, que tenemos oportunidad de mejorar y que al final nos merecemos mejores cosas, porque al final en Guatemala somos muchas cosas y dentro de esas cosas no somos corruptos y la gran mayoría somos buenas personas que intentamos vivir día a día. Entonces yo fui Fermat. Yo fui Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá. Y aceptaría 1 millón si alguien me lo quiere dar. Si nos quieren pagar para que borremos este podcast de corrupción, con gusto lo aceptamos. Nos vemos en la siguiente.